Tite Kubo tiene planeado una historia más en el manga de Bleach y ya anunciaron oficialmente el personaje del cuarto corte. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video de noticias de Bleach. Hoy les traemos 3 noticias importantes relacionadas al futuro de Bleach y al cuarto corte. Todo esto y más lo comentaremos en este video, así que suscríbete para estar bien informado y disfrutar de todo el contenido que subimos de Bleach. Y de paso nos ayudas a alcanzar la meta de 80k, que ya estamos bastante cerca. Ahora sí, una vez suscrito, vamos a empezar. Ya tuvimos muchas noticias sobre el cuarto corte. Estas semanas vinieron cargadas de novedades, sinceramente. Entre ellas que ya revisaron la batalla de Ichigo vs Yhwach, una nueva banda sonora y un personaje que nos sorprenderá a todos, donde muchos especulamos dos cosas. O veremos un nuevo Bankai original de Isshin Shiba o Sosuke Aizen, o finalmente aparecerá Tsunaya Shiro Tokinada. Son muchas las posibilidades, pero hace unos días salió otra noticia más sobre el cuarto corte de Bleach, que la comentaremos al final del video, así que quédense hasta el final porque tiene un contexto mucho más grande. Sin embargo, para quienes creemos que el cuarto corte es el final de Bleach, chicas y chicos, parece que aún hay esperanza, así que pasemos a la primera noticia. Hace un par de meses Tite Kubo tiró un comentario que llamó la atención por la brevedad con la que respondió, y créanme que vale la pena escucharlo. Un fan le había hecho la pregunta 727 del Club Outside sobre los estudios de Ichigo Kurosaki para ser traductor, y Tite dijo estudió en Inglaterra. Y obviamente ahí los fans enloquecimos porque Inglaterra es la locación donde está ubicada otra rama de la Sociedad de Almas, el Londres Inverso o Reverse London, lugar donde se desarrolla la historia de Burr the Witch, que está en el mismo universo de Bleach. Cuando Tite reveló que Ichigo estudió en Inglaterra, las posibilidades eran muchas, sin embargo quedó ahí, hasta ahora, y muy atentos. Tite Kubo respondió las preguntas semanales de los fans, y uno en específico le hizo la pregunta 787 y era la siguiente: si Ichigo viajara a Londres, ya sea por trabajo u otro motivo, ¿podría tener un enfrentamiento al transformarse en Shinigami o algún encuentro con los de Wild Bean? Para los que no saben quiénes son, es otra rama de la Sociedad de Almas, un grupo de brujos bastante poderosos. A lo que Tite Kubo tiró la siguiente bomba: puede que escriba sobre eso en algún momento, así que será un secreto por ahora. Ojo, mucho ojo, porque ya van 2 veces que tira para este lado en Londres, ya que anteriormente había revelado que la historia se desarrolla unos años después de los acontecimientos de la guerra. Pero no solo eso, recordemos que Tite Kubo también dijo que quiso indagar en el pasado de Urahara y la División Zero y los orígenes de esta, y también sobre el primer encuentro entre Yamamoto y Unohana Retsu. Todas estas declaraciones nos llevan a pensar, ¿qué está planeando Tite Kubo para el final de todo? Porque, primer punto, Ichigo estudió en el extranjero, en Londres. Puede que en algún momento dibuje algo donde Ichigo se convierta en Shinigami en aquel lugar y pueda encontrarse con las brujitas. Recordemos que ya dibujó algunos bocetos de lo que podría ser una segunda parte de Burr the Witch, y si en dicha historia vemos un cameo de Ichigo durante un capítulo o 2. ¿Cómo lo ven posible? ¿Les gustaría? Este escenario lo planteamos hace un tiempo. Imaginen que las protagonistas están en apuros y de repente se escucha de fondo un y una ráfaga de Reiatsu derriba a un dragón o enemigo que ellas estén enfrentando, y aparece el protagonista Kurosaki Ichigo, todo imponente y pijudo. Dios, que va a ser épico. Y sí, básicamente ese comentario que dijo Tite Kubo dejó la posibilidad de ver al fin un encuentro entre estos dos mundos. Pero, ¿y si aparte de esta historia Tite Kubo quiere hacer algo más? Porque mencionó también que quiere contar el primer encuentro entre Yamamoto y Unohana Retsu, como la reclutó para la primera generación. Asimismo, explorar el pasado de Urahara y el origen de la División Zero,
son cosas que él dijo que dibujará en algún lugar, dejando a entender que la posibilidad está ahí. Y con el posible arco del infierno, que todavía no está confirmado, da lugar a que todas estas historias sean contadas. Pero hay teorías, por ejemplo, que dicen que Ichibei Hyotsube es la encarnación de la oscuridad que combatía el Rey Espíritu, y que fue él quien lo traicionó. Es una teoría muy loca y bastante fumada, pero vaya que es increíble. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría un video de las teorías más locas de Bleach? Coméntanos que los estaremos leyendo, y si vemos mucho apoyo a la idea, subiremos un video de las teorías más locas de Bleach, pero con un poco de fundamento, obviamente. Ahora, la segunda noticia es relacionada por supuesto al cuarto corte. Ya últimamente tuvimos muchas novedades, pero hace poco salió una más que ya dejó todo listo para lo que se viene. Recuerdan que a inicios de año Tite Kubo mencionó que estaba haciendo audiciones de voz, pero hace unos días reveló oficialmente que de 130 candidatos quedaron solo 50 para darle voz, ni más ni menos que a Kazui Kurosaki. Y Tite Kubo comentó: ya vamos por la mitad, así que si no me decido, quizá terminemos haciendo una audición final en el estudio. Todos los actores interpretan una misma escena, pero cada uno le da un matiz diferente y único al personaje. Esto confirma una cosa que ya era sabida, y vamos a poner contexto. Cuando salió la noticia que se malinterpretó de que Bleach tendría un nuevo final, muchos pensaron que cambiarían el destino amoroso de algunos personajes, y muchos tuvimos que aclararlo debido a que bastantes personas se confundieron. Aunque si Kazui e Ichika aparecen en el capítulo especial que es canónico, era obvio que el final no se cambiaría, sino que se refería al contenido original que agregaría el cuarto corte. Ahora, sabemos que ya están por empezar a darle voz a las escenas de cada capítulo. Este momento cada vez está más cerca. Sin embargo, estamos a días del 4 de julio y falta muy poco, ya que en dicho evento tendremos por fin novedades del cuarto corte, y muchos especulamos que podríamos tener al fin una fecha de estreno o un key visual. En el mejor de los casos, un teaser breve con alguna escena del manga. Pero ahora vamos a pasar a la tercera y última noticia, que es relacionada con el Bankai de Ichigo Kurosaki, pero es una hipótesis. Lo aclaramos porque estuvimos debatiendo con los suscriptores durante el último directo, y es la siguiente. Hace poco salió el personaje jugable, el primer DLC de la Guerra Sangrienta, Ichigo Kurosaki con el Trushikai. Y no es como el personaje del Jump Force, que puede evolucionar al Cuerno de la Salvación y a su Bankai también, sino que solo evoluciona hasta el Cuerno de la Salvación. Pero no hay Bankai. Y esto podría ser una pista de que en el cuarto corte veremos a Ichigo usar su Bankai durante más tiempo y realizar algunas técnicas originales que no vimos jamás. ¿Por qué? Porque en el código del juego se encontró esta Zanpakuto. Así es, y si está en el código del juego significa que tienen planeado agregar un DLC de Ichigo con su Bankai. La clave de todo esto está en el juego, ya que ahí también mencionaron que Ukitake y Orihime no saldrían hasta que se estrene el cuarto corte, o que serían secretos. Lo cierto es que tienen planeado bastantes cosas, y el detalle de que este Ichigo no evolucione a su Bankai fue algo bastante curioso. Ahora, muy atentos al canal, porque si la semana que viene sale un nuevo personaje DLC de la Guerra Sangrienta, es importante que estén suscriptos, porque sacaremos el gameplay y análisis exclusivo 7 días antes del estreno oficial de dicho personaje nuevo. ¿Será Yuha? ¿Será el capitán de la División 0 Hyotsube Ichibei, o en el mejor de los casos la primera Kenpachi Unohana Retsu? ¿Ustedes qué creen? Se vienen muchas cosas, y por supuesto la segunda parte de las historias secretas, que ya casi está terminada. Así que suscríbanse a ver si alcanzamos la meta de los 80k, y para disfrutar de más contenido que subiremos mientras esperamos noticias oficiales del cuarto corte de Bleach. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado.
Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.